Mi nombre es David Antonio Pérez Nava, participo en la coordinación académica del Instituto Nacional de Formación Política y entre las diversas actividades que desempeño, tal vez la más prioritaria es la edición de la revista Conciencias, que es la revista del Instituto, pero también la revista teórico-política de Morena, del Partido Movimiento. Conciencias pretende responder a la necesidad siempre militante de reflexionar sobre los distintos elementos que la realidad política le va mostrando, le va imponiendo a la militancia. Ese es el objetivo principal, que a través de las páginas de la revista Conciencias, los y las militantes del Partido Movimiento puedan entender un poco más acerca de su propia acción política y cómo canalizar esa acción política a los diversos campos y en los diversos niveles en los que el militante se desarrolla. Lo mismo en el servicio público, ahí cuando un militante ocupa un cargo de funcionario, pero también ahí en la vida interna del partido como militantes y también desde luego en su vínculo con la ciudadanía en general. En ese sentido, en la revista Conciencias tratamos de convocar a aquellos compañeros, compañeras que por su trayectoria intelectual, que por su vida dedicada a pensar la realidad precisamente, pueden aportarnos algo y pueden detonar entre la militancia estas reflexiones que la militancia necesita hacer, ¿no? El trabajo político no es un trabajo meramente inmediato, que se desarrolla en la espontaneidad de los acontecimientos, sino que muchas veces necesita dar 2 o 3 pasos hacia atrás y reflexionar, pensar sobre aquello que se ha hecho y sobre cómo se debe hacer para mejorar y para aumentar la efectividad de la acción política. Así que bueno, con ese objetivo, pues hemos convocado a distintos compañeros y compañeras para publicar en nuestras páginas, tanto de México como del extranjero, para que nos den luz precisamente acerca de estos acontecimientos, ¿no? En nuestras revistas ha participado, por ejemplo, ahora muy recientemente electo el presidente hoy de Colombia, Gustavo Petro, ha participado también grandes intelectuales como Álvaro García Linera, en su momento vicepresidente de Bolivia, también Atilio Borón, José Valenzuela Feijó, Enrique Semo, Armando Bartra, en fin, una gran cantidad de autores y autoras que de alguna u otra forma pensamos que nos pueden ayudar precisamente a conseguir los objetivos teóricos, pero que a su vez son políticos, que tiene la militancia, que tiene el Partido Movimiento y que en consecuencia tiene también la revista Conciencias. Hay que hacer una especie de nivelación entre las exigencias coyunturales, que las hay desde luego en la vida misma, pero en la vida política aún más, y también aquellos temas que si bien no son coyunturales, son permanentes en la vida y en el desenvolvimiento del escenario político. Entonces, hay veces, evidentemente, que tratamos de responder o incluir en nuestros números textos que respondan a las coyunturas y que en consecuencia nos permitan dar luz a ciertos acontecimientos que están pasando en un momento determinado, y otros que responden, otros artículos, otras colaboraciones que corresponden a aquellos temas que permanecen en el tiempo, que son quehacer necesario, constante, permanente de la militancia y de un partido popular y de izquierda como es precisamente el nuestro, como es Morena. Ese es el caso, por ejemplo, del número 0, en donde participaron compañeras como Elvira Concheiro, como Blanca Montoya, reflexionando acerca de la importancia de la formación política, porque evidentemente que ahora, que desde el 2018 el Partido Movimiento trata de incentivar mucho la revolución de las conciencias a través de la formación política, eso es una exigencia permanente de todo partido con vocación transformadora. Con vocación transformadora, evidentemente aquellos partidos que han sucumbido a la lógica meramente administradora del partido político, ellos pueden prescindir de la labor de la formación política, pero no un partido abocado a la transformación como es el nuestro. En ese sentido, el tema de la formación política sobre el cual dialogamos nosotros y nosotras en el número 0
con la participación, ya decía yo, de Blanca Montoya o de Elvira Concheiro, se hace precisamente pensando en eso, que el militante, la militante pueda recurrir a las páginas de conciencias para tratar de pensar, de reflexionar acerca de la importancia de la formación política y acerca del papel que la formación política sirve para consolidar, para impulsar los procesos de transformación como el proceso que estamos viviendo actualmente en México. Regeneración tiene sobre todo una vocación informativa, que es absolutamente vital. Nosotros y nosotras en el Partido Movimiento necesitamos tener un órgano de formación de la militancia, pero también de la ciudadanía en general. Por eso es que Regeneración se reparte fundamentalmente entre la ciudadanía con un tiraje amplísimo que busca cumplir precisamente esa finalidad. Y aunque la información forma, evidentemente, no es ese el objetivo fundamental de un periódico como lo es nuestro Regeneración. El caso de la revista Conciencias tiene una vocación fundamentalmente formativa, que también informa desde luego, pero cuyo objetivo fundamental es formar. Propiciar la discusión, propiciar la reflexión, propiciar que la militancia, como decía hace un momento, vuelva tras de sus pasos y atrás, con 2 o 3 pasos detrás, poder analizar lo que es la propia actividad militante. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de canalizar sus acciones políticas a los horizontes que mejores resultados les puedan otorgar, no solamente electorales, desde luego, sino también políticos transformadores, como son precisamente los que pretendemos arrojar. En ese sentido, creo que tanto Regeneración como Conciencias se complementan absolutamente y que cada uno, si bien tiene su propio campo de acción, se corresponden unos a otros y se motivan unos a otros, una a otra, el periódico con respecto a la revista, con el único fin, pues, de ayudar a la militancia y de ayudar al Partido Movimiento, pues, a alcanzar sus objetivos políticos. Yo me atrevería a pensar que Conciencias es o debería ser la herramienta fundamental de todos y todas las compañeras que se aglutinan alrededor de los círculos de estudio. Es decir, que se aglutinan alrededor de esos espacios que se han creado desde el interior del Partido Movimiento con el único fin de formarse. ¿Y por qué Conciencias y por qué no otros materiales? Porque Conciencias está pensada para ellos. Evidentemente que hay una gran cantidad de bibliografía de muchos tipos, de muchos autores, de muchos horizontes que ayudan al proceso formativo de la militancia. Una militancia como la nuestra, comprometida con la transformación, necesita ser capaz, evidentemente, de arroparse de todos los saberes, ¿no? De tratar de acumular la mayor cantidad de conocimientos que les permitan tener una visión cada vez más amplia y cada vez más clara que les permita potenciar su efectividad política. Pero a diferencia de todos esos materiales que sin duda sirven y a los que sin duda hay que seguir recurriendo, Conciencias está pensada específicamente para ellos. Conciencia se hace de la militancia, por la militancia y para la militancia. En este sentido, las páginas de Conciencias o lo que se puede encontrar en las páginas de Conciencias pretende ser aquello que la realidad política de nuestro país, con sus vínculos evidentemente internacionales, va solicitando, nos va imponiendo. Y ese es el material a partir del cual, o ese es, mejor dicho, el insumo, la preocupación a partir de la cual nosotros preparamos la revista. Por eso creo que se inserta perfectamente y debería concebirse de esa manera los trabajos de la revista, los productos de la revista, con el trabajo de las y los militantes en el territorio. En este sentido, pues, los círculos de estudio, los distintos espacios formativos que promueve el Instituto Nacional de Formación Política se complementan con la revista. Y la revista se ve nutrida de todos estos espacios de formación y todos estos espacios de formación tendrían a su vez que también saberse nutridos a través de las páginas de la revista Conciencias. Hasta el momento Conciencias ha publicado 5 números y un suplemento. El número 0, 1, 2, 3 y 4. En el número 4, que es el que está actualmente en circulación, creemos que preparamos un número muy potente, no solamente, digamos, por la trayectoria, el currículum de sus colaboradores, sino también por el contenido y sus implicaciones. Yo dividiría en 2 el contenido del número actual, del número 4 de nuestra revista. En un primer momento participan Armando Bartra,
Oriol Mayó, un periodista y escritor español, y un compañero, un gran compañero de la Cuarta Transformación, hoy en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es Alberto Montoya. Y estos tres compañeros pretenden darnos una visión de la soberanía energética, que es un tema que desde la reforma pasada ha adquirido mucha relevancia, pero que no lo ha perdido y no lo perderá, no solamente en los meses siguientes, sino incluso en los años por venir. Y entonces tratan de darnos esa visión en torno a la soberanía energética y nos invitan a pensar precisamente el carácter vital que tiene la lucha por la soberanía, la lucha por la posesión de los hidrocarburos y de los distintos y de la tierra y de distintos otros aspectos semejantes para precisamente la prosperidad del proceso de la Cuarta Transformación y para la consolidación del proyecto económico y el proyecto político que le es propio. En este sentido, Armando Bartra dialoga precisamente en torno al problema de la renta, que es un problema que viene de la economía política clásica, pero que está detrás justamente de toda esta disputa por los recursos, de toda esta disputa por los hidrocarburos, de toda esta disputa por la energía. Alberto Montoya nos habla de la transición energética, esta transición que tenemos que dar necesariamente hacia energías más limpias, pero que obviamente tiene límites y que obviamente también tiene muchas exigencias y que entonces la Cuarta Transformación tiene que ser capaz de atender unas y otras. Es decir, impulsar la transición energética a pesar de los límites, o no a pesar de los límites, sino con todos los límites que ésta implica y siendo capaz de rebasar poco a poco, de trascender poco a poco los obstáculos que la misma soberanía energética, que la misma transición energética representa. Y finalmente Oriol Mayó nos habla precisamente de estas disputas por la energía en nuestro país, ¿no? Oriol Mayó tiene algunos textos que dan cuenta precisamente de la presencia de las transnacionales españolas en México y en América Latina, y creemos que el texto de Oriol Mayó nos ayuda precisamente a contextualizar esta disputa por la soberanía y de contextualizar esta disputa por la transición energética que el gobierno de la Cuarta Transformación impulsa y que va a seguir impulsando a pesar de las dificultades que ésta representa. Y por el otro lado, tenemos una segunda sección en donde pareciera, ¿no?, que hay artículos o colaboraciones distintas, pero que se unen en un elemento que me parece clave y que tiene que ver precisamente con la idea de estos nuevos desafíos globales que estamos enfrentando en América Latina, en México desde luego, pero en América Latina y sobre todo en el mundo. En este sentido, por ejemplo, tenemos la colaboración de José Valenzuela Feijó, en donde reflexiona precisamente las tensiones políticas, económicas e incluso militares que existen entre los Estados Unidos como potencia en declive y China como una potencia en ascenso desde por lo menos la década de 1970. Y creo que es un interesante texto que además se anticipó, hay que decirlo así, a los conflictos que ahora están surgiendo, a estos nuevos conflictos, habría que decir, que están surgiendo entre estas dos potencias globales, a partir del tema de Taiwán. Por un lado está entonces la colaboración de José Valenzuela Feijó, que da luz en ese sentido. También tenemos una interesante entrevista al exvicepresidente Álvaro García Linera, en donde García Linera nos habla de muchas cosas. Nos habla del papel de la izquierda, ¿no?, en los gobiernos progresistas, nos habla de la necesidad de canalizar el progresismo hacia nuevas sendas creativas, es decir, para él el progresismo no puede anclarse en repetir las viejas recetas del pasado, que dieron sus frutos sin lugar a dudas desde 1999 hasta 2015, 2019, pero la situación nacional, local y global es otra, y el progresismo de nueva generación, para decirlo así, tiene que saber dar cuenta de esa nueva situación regional e internacional. Y entonces García Linera nos ofrece una serie de reflexiones muy interesantes que además, en su caso particular, se nutren de la acción política concreta. No hay que olvidar que Álvaro García Linera fue durante más de 10 años vicepresidente de Bolivia y entonces sus reflexiones están determinadas a partir de esa experiencia política. No es solamente un trabajo teórico el que nos está ofreciendo Linera, sino también una reflexión propiamente política de aquel que vivió
el espacio político, que sorteó las dificultades del espacio político desde sus entrañas. En ese sentido, pues, creo que la entrevista a Linera tiene mucho que dar de sí. Y finalmente el número, cierra con dos colaboraciones de dos compañeros colombianos. Una colaboración muy breve del actual presidente colombiano, que es Gustavo Petro, pero en donde nos habla un poco, ¿no?, de manera implícita, si se quiere, pero ya vislumbra lo que se viene acerca de su propio gobierno y de su propio proyecto político en este país hermano que es Colombia. Y nos habla, muy en sintonía de lo que nos hablaba Alberto Montoya en la otra sección, acerca de impulsar una transición no solamente energética, sino económica en general, que modifique no solamente los procesos de distribución de la riqueza, sino los procesos productivos mismos, pues para evitar el cataclismo ecológico global que lleva décadas amenazando a la humanidad y que las grandes potencias globales han hecho muy poco para intentar realmente resolverlo. Y entonces Petro nos habla desde esta idea de una política descarbonizada, diría él, ¿no?, que abandone esos viejos modelos productivos, que abandone esos viejos modelos de distribución y de consumo y que se atreva a proponer otras cosas. En este sentido también se vincula muy bien con lo que nos dice García Linera acerca de un progresismo de nuevo cuño, a un progresismo que haga frente a las nuevas realidades globales. Y finalmente el número cierra con una participación, también una entrevista breve pero interesante, a un senador colombiano, Iván Cepeda, que ha participado en distintos momentos cumbres de la política colombiana de las últimas décadas, entre ellos, por ejemplo, el proceso de paz que se firmó hace algunos años entre el gobierno, el entonces gobierno de derecha de Juan Manuel Santos, y la guerrilla colombiana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y entonces Cepeda, desde esta experiencia que él trae a cuestas, nos habla también de este porvenir del progresismo colombiano, que adquiere nueva relevancia, que adquiere nueva dimensión, ahora que los compañeros de la Colombia Humana han ganado precisamente las elecciones en aquel país. Ese es el número que compusimos, y me gustaría también mencionar, ¿no?, que todos estos contenidos, todas estas reflexiones teóricas se nutren en términos visuales de la colaboración de un compañero artista, un gran artista mexicano, orizabeño, de la ciudad de Orizaba, Veracruz, Octavio Sánchez Oropesa, que dota nuestra revista de esa potencia visual que también hemos intentado nosotros impregnarle a todos los números, desde el 0 hasta el 4, con la finalidad de que la militancia no solamente se sienta interpelada teóricamente por los contenidos teóricos reflexivos de la revista, sino también en términos visuales, contemplando además el hecho de que el arte también es una fuente de crítica, ¿no?, es un mensaje potente, pues, ¿no?, que tenemos que recuperar y que buscamos complementar precisamente en las páginas de la revista.